Buenas tardes, abogada María Guerra Santos. Mi nombre es Ali Ramón González Ramos, del grupo número 6 de la clase de Derecho Civil 5. Hablaremos sobre lo que es contratos y obligaciones. Como introducción, pues tenemos tres factores, pilares del derecho civil. Pues estos son los contratos y las obligaciones. Regulan las relaciones jurídicas entre personas y garantizan el cumplimiento de las mismas. Tenemos como número 2 los vínculos jurídicos. El Código Civil pues hondureño regula varios principios, que es donde se adquieren obligaciones vinculadas a la persona cuando contrae alguna responsabilidad jurídica o un cumplimiento de una acción. Y número 3 pues tengo el objetivo del estudio. Este comprende cómo se crean y modifican y extinguen los vínculos jurídicos, así como la importancia de la buena fe y voluntad. Con esta introducción, pues, doy paso a los objetivos del proyecto. Tengo como un objetivo general analizar los fundamentos teóricos de los contratos y las obligaciones, destacando su importancia dentro del derecho civil hondureño. Un objetivo, definir los conceptos jurídicos del contrato y obligación, identificando sus elementos esenciales. Número 2. Explicar las diferentes clasificaciones de los contratos y las obligaciones según la doctrina jurídica. Y número 3. Analizar los efectos jurídicos derivados del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dando paso pues así a mi siguiente compañera, que ella va a continuar con la exposición. Bueno, tengan buen día. Hola, buenas, abogada y compañeros. Pues voy a seguir con lo que es la exposición de nuestro proyecto, ¿verdad? De contratos y obligaciones, ¿verdad? Mi nombre es Arelia Nixia Flores Laínez y pues me voy a ubicar en lo que es la presentación donde les voy a hablar. El concepto de obligaciones, ¿verdad? Podemos decir que las obligaciones son un vínculo jurídico, perdón, aquí, concepto de obligación. Podemos llamarlo que son un vínculo jurídico donde un deudor debe cumplir una prestación a favor de lo que es el acreedor, ¿verdad? Se dividen en tres tipos principales que ya los conocemos, que es dar, hacer y no hacer. ¿Qué podemos decir en dar? Que es entregar el bien, hacer que es lo que es hacer el servicio, ¿verdad? Que todos sabemos. Y lo que es no hacer es obtenerse de alguna acción, ¿verdad? Que pueda perjudicar a lo que es la empresa a la que pertenecemos. Podemos irnos más a fondo con los ejemplos que les voy a presentar, más relevantes, ¿verdad? Que es la obligación de dar, que es vender, por ejemplo, un vehículo. Es la obligación legalmente de entregar el auto, ¿verdad? Al comprador, y como este también tiene la obligación de dar, ¿verdad? A pagar el precio acordado. También podemos hablar de la obligación de hacer, que es contratar a un técnico. Por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de Nacaome, pues lo puedo contratar para que venga a arreglar lo que es la reparación de un aire acondicionado en mi casa. El profesional tiene la obligación de realizar el trabajo, ¿verdad? La obligación de no hacer. En este caso se firma un contrato confiable, ¿verdad? Al aceptar que está en la obligación de no divulgar información interna de lo que es la empresa a la que va a pertenecer. En este caso se ve más en los bancos, como ustedes pueden saber. Yo nunca he trabajado en un banco, pero por ejemplo ahí es donde se da más, pienso yo. Hice la práctica en un banco y todo lo que nos dijeron en ese, como uno practicante no firma nada, pero sí hay lo que es un contrato verbal, como se dice, ¿verdad? Y también aquí, como pueden ver, sujeto tenemos aquí objeto y vínculo jurídico, que es el acreedor, como ya les había comentado, el objeto, la presentable, lo presentado, ¿verdad? La presentación posible, y lo que es el vínculo jurídico, que es la relación reconocida por la ley que faculta al acreedor, ¿verdad? También vamos a pasar a lo que es el concepto de contrato. Un contrato lo podemos definir como un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo legal, legalmente vinculado entre dos o más personas, que se crea obligaciones, ¿verdad? Exigibles por la ley. Y les voy a dar algunos ejemplos comunes más relevantes, que es el contrato de trabajo, que es lo que más se da, ¿verdad?
Establece la relación laboral entre el empleado y el empleador, ya sea en términos fijos, ya sea en términos indefinidos, detallando salario, horario y lo que es las funciones dentro de la empresa a las que va a cumplir, ¿verdad? Está el contrato de arrendamiento, que es lo que más se da también. Conocemos bastante, que regula el alquiler, por ejemplo, de un inmueble, cosa o local, entre arrendador, dueño e inquilino, ¿verdad? Y un inquilino. El contrato de presentación de servicios, de acuerdo, por ejemplo, de acuerdos profesionales, ¿verdad? Independientes. Se compromete a realizar un servicio específico, como les hablé anteriormente, a un cliente o a un cliente, ¿verdad? A cambio de un pago. También podemos decir de los contratos de compraventa, un documento que formaliza el intercambio de un bien, como por ejemplo lo más relevante, un vehículo, un terreno, ¿verdad? O una casa, por un precio determinado, ¿verdad? Esta ha sido mi participación, sigue mi compañera. Muchas gracias, abogada y compañeros. Bueno, buenas tardes, abogado, compañeros. Mi nombre es Marcela Martínez, soy del grupo número 6 y a mí me tocó hablar sobre la clasificación de los contratos y los efectos de los contratos. Pero antes de hablar de estos dos temas, queríamos recordar rápidamente qué es un contrato y pues básicamente un contrato es un acuerdo de voluntad entre dos partes para crear, modificar, extinguir obligaciones y derechos. Eso se rige por un principio muy importante que se llama autonomía de la voluntad, que significa que las partes pueden pactar libremente lo que quieran en su contrato, siempre y cuando no haya en contra algo de la ley, claramente, del orden público y de las buenas costumbres. Para que un contrato sea válido se necesita 4 elementos especiales, que es lo que le dijo la compañera. Dicho esto, ahora podemos pasar a la clasificación de los contratos, que se pueden clasificar de varias formas dependiendo del uso de criterios que usemos. Primero están por obligaciones, que pueden ser unilaterales, que son cuando solo una parte se obliga, o bilaterales, que es cuando ambas partes adquieren obligaciones entre sí. Después tenemos las de beneficios, que son los contratos gratuitos, donde una parte recibe un beneficio sin dar nada a cambio, y los onerosos, donde ambas partes reciben beneficios. Tercero, por dependencia, existen los contratos principales, que existen por sí mismos sin necesidad de contrato, y los accesorios, que dependen de un contrato principal para poder existir. Por último, tenemos por perfeccionamiento, donde pueden ser consensuales, que se perfeccionan con simplemente el consentimiento de las partes reales, que requieren la entrega física de las cosas. Solemnes, que exigen formalidades legales especiales, como una escritura pública, por ejemplo. En los efectos de los contratos, ya teniendo claro qué es un contrato y cómo se clasifica, podemos hablar de cuáles son sus efectos y las consecuencias jurídicas que proceden. El primer efecto es la fuerza obligatoria. Eso quiere decir que todo contrato legalmente celebrado se convierte en la ley entre las partes y debe cumplirse de buena fe. Una vez ambas partes firman, no pueden decidir no cumplir. El segundo efecto es la relatividad. Los efectos del contrato solo afectan a quienes participan en él. Es decir, un contrato no puede crear obligaciones para terceros que no forman parte del acuerdo, salvo en algunas excepciones que establece la ley, claro está. Y el tercero es la buena fe contractual. Eso significa que las partes deben actuar con honestidad, lealtad y respeto mutuo, tanto al momento de celebrar el contrato como durante su ejecución. Y ya para cerrar esta parte y darle la oportunidad a mi siguiente compañero de seguir con la presentación, es importante mencionar cuáles son las fuentes de las obligaciones, es decir, dónde nacen. Estas son los hechos y actos jurídicos que dan origen a los vínculos jurídicos, principalmente al contrato, la ley, el enriquecimiento sin causa y los cuasicontratos. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniela Abigail Miranda. Yo voy a continuar con lo que es el cumplimiento e incumplimiento. El cumplimiento ocurre cuando el deudor ejecuta exactamente la prestación debida al tiempo, lugar o forma de convenios. Es la forma normal y esperada de extinción de la obligación que libera al deudor de un compromiso jurídico. Incumplimiento ocurre cuando el deudor no realiza la prestación comprometida o la ejecuta de forma defectuosa. Tenemos las consecuencias jurídicas. Entre ellas está la exigencia judicial del cumplimiento, resolución del contrato, pago de daños y perjuicios y pago de intereses cuando corresponda. También les voy a hablar de lo que es la extinción de las obligaciones. Como primer punto podemos hablar del pago del cumplimiento. Es una forma normal de extinguir una obligación
El deudor ejecuta la prestación debida. La compensación es dos personas son simultáneamente acreedoras y deudoras entre sí, extinguiéndose las deudas. El tercer punto es la innovación, sustitución de una obligación por otra nueva, extinguiendo la primera. La remisión y condonación. El acreedor renuncia voluntariamente a su derecho de exigir el cumplimiento. La prescripción, la obligación se extingue por el transcurso del tiempo legal sin que el acreedor ejerza su derecho. Entre ellas tenemos las conclusiones. Estaría la número 1, que son los contratos y las obligaciones. Son instituciones fundamentalmente del derecho civil que permiten regular las relaciones jurídicas entre las personas mediante derechos, deberes y legalmente exigibles. El contrato constituye una de las principales fuentes de las obligaciones, ya que mediante el acuerdo de voluntad crean vínculos jurídicos que deben cumplirse de buena fe. El cumplimiento oportuno de las obligaciones garantiza la seguridad jurídica y la confianza de las relaciones civiles, comerciales, mientras que el incumplimiento genera responsabilidades legales para el deudor.